en este triángulo rectángulo, nos dice trace la altura relativa a la hipotenusa, ahí está, que determina en ella. Cuando se determine en ella, significa que esa altura corta la hipotenusa en dos segmentos que miden 2 y 8 centímetros. Entonces, bueno, por el tamaño, este que sea de 2 centímetros, y el otro va a ser de 8, ¿no? 2 y 8. Ahí está, 2 y 8. Ahora, nos dice también calcular la longitud de la altura. En este caso nos vamos a colocarle h, ¿no? Que sea nuestra altura. Entonces aquí vamos a utilizar el teorema justamente que está acá, que lo demostramos. H cuadrado igual m por n. ¿Sí? Eso vamos a utilizarlo. Entonces para él sería de la siguiente forma. Vamos a copiar esto ya que lo tenemos hecho y cambiarle los valores nada más. Sería aquí, en vez de b es obviamente h cuadrado sería igual a 2 por 8 o 8 por 2, que es lo mismo. En este caso, pues sí va a salir entero, ¿no? La respuesta va a ser 4. Ya está. Y esa sería la solución, de esta manera. Como ven, bastante sencillo, solamente es recordar esta parte, cómo es que se indica lo siguiente, ¿no? Altura relativa, determina en ella dos segmentos, calcula la altura y recordar la propiedad, en este caso del triángulo rectángulo. Bien, esa sería la pregunta 3. Ahora, vamos a ver la pregunta siguiente. Vamos a ver la pregunta 6. La 4 y 5 ya ustedes lo van a desarrollar. Dice, grafique un triángulo rectángulo, un trapecio rectángulo cuyas bases midan 4 y 10. Un trapecio rectángulo cuyas bases midan 4 y 10. Bien, entonces voy a elegir un trapecio o voy a dibujar un trapecio rectángulo. Más o menos que sea este de acá. Ahí está. Este va a ser mi trapecio rectángulo. Dice, donde las bases, cuyas bases midan 4 y 10, ¿no? Cuyas bases midan 4 y 10. Entonces, vamos a indicar lo siguiente. Esta es la base 4 y esta debe ser 10. Como es un trapecio rectángulo, aquí debe ser 90 grados. Y lo mismo debe ocurrir acá abajo. Dice, calcular la longitud del lado oblicuo. O sea, piden este de aquí, ¿no? Sabiendo que la altura del trapecio mide 8. Allá, entonces esta vale 8. Bien. Bueno, es directo, ¿no? La solución es rápida, nada complicado. Solamente basta con que recuerdes que si es un trapecio rectángulo, pues puedo trazar esta altura. Y por ser una altura, ese 8 se va a repetir, ¿no? Este 8 viene acá. Este 4 también baja. Y queda 6. Bueno, por el tamaño se entiende que este debe ser más pequeño, ¿no? Vamos a acercarlo un poco más para que se note que es de menor tamaño. Obviamente este también tenemos que ponerlo derecho. Ahí está. Ahora sí se va a notar mejor. Ya que si él es 4, el otro debe ser 6, ¿no? Entonces el triángulo al final resulta ser conocido, ¿no? Es el triángulo notable, aproximado de 3, 4, 5 al final, ¿no? Entonces este sería al final 10. Como ven, bastante sencillo en realidad. No es nada complicado esta parte. Ya, esa es la solución. Solamente en el enunciado nada más debes de tenerlo en cuenta.
y colocar los datos tal y como dice, ¿no? Lado oblicuo se refiere a él, pues, ¿no? A ese se refiere con lado oblicuo. A ver, el otro dice dos circunferencias o los radios de dos circunferencias tangentes exteriormente. Cuando dicen circunferencias tangentes exteriormente, se refieren justamente a esto, ¿no? Tengo una circunferencia acá, otra circunferencia. Vamos a suponer algo así. Tangentes. Acá dibujo una tangente para las dos. Ahí está. El radio de una de ellas mide 8, nos dice, y la otra mide 2, ¿no? Bueno, entonces vamos a agrandar esto un poco más. Y la otra lo vamos a reducir un poquito. Más o menos para que se note las longitudes, ¿no? 2 y 8. Aproximadamente, claro. Ahí está, 2 y 8. Dice calcular la longitud de la tangente común exterior. Se refiere a este segmento de abajo. A ese se refiere. Segmento tangente común exterior. Bien, entonces como te darás cuenta es la propiedad nada más prácticamente. ¿Sí? Este es de 8 centímetros y la otra es de 2 centímetros. Y te preguntan la tangente, ¿no? Entonces, solamente tendrías que recordar, en este caso, la propiedad, ¿no? ¿Cuál es la propiedad que hemos mencionado? Recuerda, x es igual a la propiedad, ¿no? Propiedad. X es igual a 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios. En este caso, pues es 8 por 2. Entonces de ahí obtienes el valor de x. X es igual a 8 al final, ¿no? Ya que esta es raíz cuadrada de 16, que es 4 por 2 es 8. Recuerda que estamos usando esta propiedad de aquí, ¿no? De la observación, esta de acá. Esta observación que mencioné es la que estamos usando. ¿Sí? El segmento tangente común exterior, que es este, es 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios. ¿Ya? Esa propiedad estamos usando. Y eso es todo. Como ven, bastante práctico, bastante sencillo. Es solamente entender el enunciado a qué propiedad o teorema se refiere, nada más. ¿Ya? A ver, vamos a las preguntas de Aprende Más. Vamos a las preguntas de Aprende Más, que se encuentra en la página 96, si más no me equivoco. ¿Ya? En la página entonces 96, donde es aplica de Aprende Más, veamos la pregunta. Bueno, la pregunta 4, 5, ustedes lo pueden plantear fácilmente. Es solamente aplicar Pitágoras en la 5 y en la 4 es el teorema directo. Vamos aquí en la pregunta 6. Bueno, es muy similar a este problema que hemos hecho, muy parecido, si te das cuenta, ya que se trata también de un trapecio rectángulo. Aquí decía trapecio rectángulo. Y aquí en esta pregunta también dice trapecio rectángulo. Solamente que los valores están cambiando, ¿no? Dice, las bases son 5 y 17 centímetros. Bueno, al final las unidades se le puede colocar. Entonces aquí le ponemos 5 y la base aquí debe ser 17. Dice, el lado recto. ¿Cuál es el lado recto? Este lado, ¿no? Este es el lado recto. Es congruente con la base menor, dice. Ah, ya. Entonces, si la base era 5, este también debe ser 5. ¿No? También debe ser 5. Bueno, por el tamaño podríamos reducirlo un poquito y alargar esto para que se parezca más o menos, ¿no? Ahí está. Listo. Y ahí ya se parece el tamaño. Más o menos. 5. Este es 17. Obviamente este 5, al ser él también 5, en realidad esta figura se convierte en un cuadrado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este sería 5. Acá también sería 5.
Y la parte de abajo, como era 17, entonces este se convierte en 12. Y el triángulo que se observa, pues resulta ser un triángulo conocido, ¿no? Es el triángulo 5, 12 y 13. En todo caso, si no te acuerdas, le aplicas Pitágoras, pues, ¿no? Le aplicas Pitágoras y va a salirte lo mismo. Por si no te acuerdas, al aplicarle esto, que es Pitágoras, vamos a ponerle, sí, déjamelo como X, no hay problema. Vas a obtener el valor de X. En este caso, X te va a salir 13. Pero eso no es la respuesta, ¿no? Te piden el perímetro. Entonces, si te piden el perímetro, recuerda que eso es la suma de todos los lados. Lo vamos a indicar como 2P de perímetro. Esto sería pues 5 más 17 y más 13. Entonces al final el perímetro sería ¿cuánto? Bueno, acá están sumando 30 y más 5 quedaría 40, ¿no? Entonces el perímetro sería 40. Como estábamos en centímetros, entonces al final la respuesta sería centímetros, 40 centímetros. Bien, y esa sería la solución de la pregunta 6. Ahora, en la pregunta 7 dice, da dos circunferencias tangentes exteriormente. El segmento tangente común es el triple de radio menor y el radio mayor mide 18 centímetros, nos dice. Pregunta, calcula la longitud de la tangente común. Ya, entonces este problema 7 se parece a esta pregunta que acabo de resolver acá. Ya, es muy similar. Por eso he elegido eso para que más o menos se entienda la idea. Es el mismo dibujo en realidad. Dos circunferencias tangente exteriormente. ¿Ves? Estas dos. El segmento tangente común, nos dice, es el triple de radio menor. Ya. Ahora, si mi radio menor yo le llamo, por ejemplo, Y, entonces ese segmento tangente debe ser 3Y. Vamos a cambiarle de letra para que no sea todo X. Ahí está. Ya, eso es. Ahora, ¿qué más nos dice el problema? Nos dice, el radio mayor mide 18 centímetros. Ya está, ahí está, 18. Pregunta, calcular la longitud de la tangente común. Ya, entonces aquí, el problema nos piden identificar primero la pregunta, sería 3 veces Y. Ya, esa es la pregunta. según nuestra propiedad, 3Y debe ser igual a ¿quién? Al producto de los radios. Entonces, o dos veces el producto de los radios. Sería 18 y acá sería Y. Ahora, ¿qué más vamos a hacer aquí? Solamente tendrías que operar, si no. Nada más. Solamente habría que operar. Ya, ¿de qué manera lo vas a operar? Bueno, una forma, obviamente, elevas al cuadrado, ¿no? Puede ser así, elevas al cuadrado y obtienes el valor de Y. Ya, ¿cuánto sería el valor de Y? A ver, ¿cuál sería el valor de Y ahí? Ya, a ver, jóvenes, valor de Y. A ver, Macalapú, ¿cuánto es el valor de Y? Macalupú, el valor de Y.
A ver, García. García. A ver, está directo. A ver quién es escrito. Ya, muy bien, García. Guamán también escrito, muy bien. Correcto. Ahí el valor de Y va a salir 9. O perdón, 8. Ahora, ¿esa es la respuesta? No, porque recuerda, la pregunta dice, calcule la longitud de la tangente común, ¿sí? Calcule la longitud de la tangente común. Entonces la tangente común va a ser en este caso 24. ¿Por qué? Porque viene a ser 3 veces Y, recuerda la pregunta, ¿sí? Entonces aquí la respuesta es 24. En centímetros estamos trabajando, ¿no? Listo, y esa sería la pregunta 7. Así no es nada complicado, como pueden ver, solamente entender el enunciado para el dibujo. A ver, pregunta siguiente. Pregunta número 8 dice, grafica un triángulo rectángulo ABC y trace la altura BH. Dice, ya vamos a aprovechar este dibujo que ya está hecho. Ahí está. Entonces aquí lo vamos a indicar de este modo. Ahí está el triángulo rectángulo. Ahora, dice, trace la altura BH. Bien, entonces le vamos a colocar los vértices nada más. Aquí, por ejemplo, es el vértice B. Aquí que sea el vértice C. Y aquí que sea el vértice A. Y la altura es BH. Este va a ser la altura BH. Listo. Ahí está. Muy bien. Ahí están los vértices ya. Ahora, vamos a tener, dice acá, con diámetros HA, o sea aquí, ¿no? Diámetro HA y HC se describen dos circunferencias de 2 y 4 centímetros de radio. Ah, ya. Mira, ¿eso qué significa? Con diámetros nos dice, ¿no? Diámetro, diámetro. Entonces voy a dibujar una circunferencia, más o menos algo así. Ahí está. No, es menor tamaño. Listo. Esta es la circunferencia al cual hace referencia a nuestro problema. Ahora, voy a dibujar otra circunferencia, así como ella. Otra circunferencia. Pero ahora va a estar aquí. Ahí está. Eso es lo que nos dice. Con diámetros AH, ahí está, y HC, diámetro. Entonces el radio más o menos por acá va a estar, ¿no? Aproximadamente, tiene que ser obviamente la mitad. Lo mismo va a suceder aquí, la mitad, ya está. Listo. 2 de radio, dice, ¿no? O sea, este obviamente por el tamaño, él será 2. Y este tenía que ser 4. ¿Qué significa eso? Significa que HC, que representa el diámetro, eso será 8. Y el diámetro AH de la otra circunferencia será 4, ¿no? Ya está. Ese es el diámetro. Ahora, ¿qué nos dice el problema? En este caso nos dice calcular el valor de BH. Y BH viene a ser la altura del triángulo. Entonces ya sabes aquí justamente la propiedad, ¿no? ¿Cuál es la propiedad que voy a usar? ¿Cuál es la propiedad que debo usar? Recuerda, este 4 es el diámetro y eso es justamente lo que voy a aprovechar. Voy a aprovechar esto. Que como se conoce a él, ahí está. Vamos a cambiar de color para que se note mejor. Se cumple que h cuadrado es la misma es la misma propiedad que está acá, ¿no? Esta de aquí. La número 2, h cuadrado m por n, la cual también ya lo utilicé aquí en la pregunta 3 precisamente, ¿no? H cuadrado 2 por 8. Ya, eso voy a usar acá también.
obviamente los valores van a cambiar. Sería en este caso 8, pero por 4. Ahí está. Entonces la respuesta en este caso sería, obviamente no va a quedar entero, sería con raíz, ¿no? Sería raíz de cuadrada de 32, o si no es raíz de cuadrada de 32, también podría ser ¿cuánto? Podría ser 4 raíz de 2, ¿no? Claro, 4 raíz de 2 también puede ser. Cualquiera de los dos en realidad, ¿no? En el examen, obviamente, cualquiera de los dos puede estar. Puede ser el 4 raíz de 2 o en todo caso, raíz cuadrada de 32. Cualquiera de ellos. No hay problema. A ver, en la pregunta 9 dice, perdón, 10, ¿no? Grafique dos circunferencias exteriores de 6 y 4 centímetros de radio. Ya, esta, cuando dice dos circunferencias tangentes exteriores, estoy aquí. Vamos a ponerle otro color para que se note. Cuando le dice así, entonces se trata de este dibujo. ¿Ya? Entonces, fácilmente podemos copiar este dibujo otra vez, no hay problema. Pero obviamente los valores van a ir cambiando. En este caso, esta vale 6 y este vale 4. Bueno, acá sí, no hay problema. Esto lo podemos agrandar un poquito más, ya que como es 6 y 4, entonces el tamaño no es tanto la diferencia. Ahí está. Listo, 6 y 4. Ahora, ¿qué nos dice? Calcular la longitud de la tangente común exterior, sabiendo además que la distancia entre los centros es 12. La distancia entre los centros es 12. Ah, ya. Acá un detalle. Dice circunferencias exteriores nada más. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el problema que está acá? Acá dice circunferencias tangentes, ¿no? Esa es la gran diferencia que hay ahí. ¿Ya? Eso es muy importante tener en cuenta. Circunferencias tangentes exteriormente. ¿Ves? Y acá solamente dice circunferencias exteriores. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el dibujo entonces que está aquí, esta circunferencia, lo vamos a alejar un poquito más. Ahí más o menos, ¿no? Por ejemplo. Ya, más o menos algo así. Lo alejamos. Porque dice exteriores nada más. Dice. Entonces, ahora, justamente por eso, acá hay un dato más. ¿Qué dice aquí? La distancia entre sus centros. Este es muy importante. Esa distancia entre los centros nos dice que es 12. Entonces voy a dibujar justamente el segmento que une los dos centros. Ahí está. Este segmento es el que vale 12. 12 centímetros, ¿no? Obviamente. Listo. Pregunta este segmento que está acá abajo. El segmento tangente común. ¿Sí? Esta es la pregunta. Muy bien, vamos a ponerle D. Ya está. A ver, ¿cómo lo resolvemos esta pregunta? Bien, no es muy complicado. La idea es esta nada más. Vas a aprovechar el centro y vamos a trazar la perpendicular, la que ya sabemos. Ahí está. Este segmento debe ser perpendicular, no te olvides. Y de la misma manera hacemos para él. Exactamente lo mismo. Trazamos nuestra línea perpendicular. ¿Sí? Igualito, no hay problema. Ahí está. Dibujamos él. Listo. Ahora, lo que vamos a aprovechar es justamente esto. Como es perpendicular, como aquí él es perpendicular, él forma 90 grados. Aquí también. Entonces aprovechamos que el radio es constante. Si el radio es constante, entonces este 4 de aquí se va a repetir.
Acá también se repite. Como se repite, lo mismo sucede con este 6. Este 6 se repite. Acá. Y aprovechamos justamente ahora esta parte de aquí. El lo vamos a aprovechar y vamos a trazarlo acá arriba. Ahí está. Lo aprovechamos de este modo. Listo. Lo que hemos hecho solamente es formar un rectángulo, nada más. Eso es lo que hemos hecho. Estamos formando un rectángulo. Este 90 que está aquí, obviamente es lo mismo ponerlo arriba. Y ahora aquí estaríamos formando un triángulo rectángulo, donde este 4 es igual justamente a esta parte de aquí. Y como todo es 6, lo que queda va a ser 2, ¿no? Lo que queda es 2. Entonces, esta partecita de aquí vale 2. 2 y 4 sería 6, que es justamente el valor del radio. Y aquí este D pasa arriba. Y ahí vamos a aplicar ya nuestro teorema de Pitágoras. ¿Sí? Eso nada más. Muy bien. Ahora entonces aplicamos Pitágoras. En la figura aplicamos Pitágoras y sería de esta manera. 12 al cuadrado es la hipotenusa, el cateto, uno de los catetos vale 2 y el otro vale D, que es justo lo que queremos. Listo. Ese sería. Muy bien. ¿Cuánto sería D? Bueno, D no va a salir entero, ¿no? No va a salir entero, si te das cuenta, ya que él es 144 y él es 4 sería 140, ¿no? Entonces sería D igual a raíz cuadrada de 140. D sería igual a la raíz cuadrada de 140. Listo. Y esa sería la solución de la pregunta, ¿no? Bien, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Está claro la solución? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces esa es la solución de la pregunta, ¿eh? Ahí está, a colores para que se vea todo caso mejor. A ver, veamos la siguiente entonces. Dice, dado un triángulo rectángulo ABC, se traza la seviana BF relativa a la hipotenusa AC. Ojo, dice solamente seviana. Entonces vamos a suponer que este triángulo que ya tenemos dibujado aquí, lo pongo acá. Ahí está. Obviamente ahora vamos a cambiar un poquito esta figura porque no nos dice altura, sino nos dice seviana, ¿sí? Nos dice seviana. Entonces esta línea ya no va a ser una altura, va a ser una seviana. Ya está. Esta seviana va a ser F, BF. Listo. A ver, ¿qué más? Dice que AB es igual a 8, o perdón, AB es igual a BF. Ya. Si AB es igual a BF, vamos a suponer que esa línea le llamo la letra B y debe ser igual con esta de acá. Luego dice que, no, con esta, ¿no? BF. Ya, luego dice que AF vale 8. 8. Y FC vale 10. FC vale 10. ¿Ya está? Listo. Entonces vamos a marcarlo así para que más o menos se note.
Listo. A ver, ¿qué hacemos acá? Dice vale 8, 10, ya. Mira, cuando tienes así un triángulo de esta manera, como aquí se observa, es un isósceles. Entonces recuerda lo que se te ha dicho con respecto al triángulo isósceles. En el isósceles se sugiere trazarle una altura. Cuando tú trazas una altura, esa altura va a ser también, muy aparte de ser altura, va a ser una mediana, una bisectriz, una mediatriz. Lo cual significa que este 8 va a quedar dividido en dos partes iguales. Este va a ser 4 entonces, y va a ser 4 esta parte también. Al final sigue siendo 8, no te olvides. Al final sigue siendo 8. ¿Y esto en qué te ayuda? Mira, esto te va a ayudar porque justamente ahora vas a aprovechar el cateto que mide 8, o perdón, el cateto que es lo que tú quieres, que es B, pero lo vas a aprovechar con todo esto. Vas a utilizar este 4 de aquí, que va a resultar ser la proyección. Este 4 es la proyección del B, y el 18 es el total. El 18 es de todo esto, de toda la hipotenusa. Eso es lo que vas a aprovechar. ¿Ya? Eso vas a aprovechar. Entonces aquí este sería así. 18 y el 4. Esos dos los vas a aprovechar. Sería b al cuadrado es igual a 18 por 4. Nada más. Eso es todo. Con eso vas a calcular justamente a b, que es lo que te piden. Entonces, ahí obtienes el valor de b. ¿Cuánto sería b? Bueno, 18 por 4, que es 72. Eso es 36 por 2, ¿no? En todo caso lo puedes poner así. 72. Eso es b. O, en todo caso, este es igual a 6 raíz de 2. Ya está. Así. Entonces, esa es la idea para esta pregunta. Tienes un isósceles, trazas la altura, S8 que es dato, 4, 4, pero vas a usar este 4, donde vas a usar este cateto, y vas a usar luego la hipotenusa con la proyección. Ya, eso es lo que vas a hacer. Ya, eso se usa, nada más. Bien, a ver, pregunta siguiente. En la pregunta 14 dice, grafique la circunferencia del centro O y el segmento AB. Ya, a ver, dibujamos una circunferencia. Dibujamos también, dice, un segmento tangente, más o menos que sea este, por ejemplo, puede ser así. Ahí está, tangente me dice. Centro O. Ya, más o menos por acá, que es el centro. O. El segmento AB es tangente en el punto T. Entonces, por aquí debe estar el punto T. Por acá el segmento es extremos A y B. Ahí está, extremos A y B. Dice que AOB es, el ángulo AOB es recto, me dicen. El ángulo AOB es recto. Ah, ya. Si el ángulo AOB es recto, entonces vamos a formar un triángulo rectángulo al final. Algo así, mira. Por acá aproximadamente. Algo así. Eso es lo que nos dice. Vamos a tener aquí 90 grados. Ahí está. Y los segmentos TA, o sea, el segmento que está aquí abajo,
segmento TA. Dice, mide 4 y 9. Ah, ya. Entonces, esta parte vale 4. Y la otra parte de aquí vale 9. Dice, calcular el diámetro de la circunferencia. Bueno, pedirte el diámetro, de hecho, ¿qué primero vas a calcular qué cosa? El radio, pues, ¿no? Es lo primero que vas a calcular. Ya que si te piden el diámetro, diámetro sería igual a 2 veces R. ¿Ya está? Para esto, el radio, recuerda que es constante en cualquier posición que lo ubiques. Entonces yo puedo ubicarlo aquí, por ejemplo, ¿no? En esta parte. Y este va a ser perpendicular. Entonces, si a este le pongo R, también este R se repite. Ahí está. Y ahí aplico la propiedad. Este sería justamente una altura. Y vuelve a ser algo parecido como esta pregunta. ¿Dónde está? Acá. Altura. Y tengo el 4 y el 8. Entonces es altura al cuadrado, producto de estos segmentos. Ya, eso es lo acá. Solo que ahora ya no es obviamente H, sino es R, ¿no? Entonces aquí sería R. Y aquí también sería R. Pero ahora es 4 y 9. Y acá ya no va a salir en raíz, ya que este sería 6. Por lo tanto, el diámetro será igual a 12, sería, ¿no? Sería 12. Bien, eso sería la respuesta. Bien, ahí nos vamos a quedar. Voy a ponerle la tarea en el Edmodo para que le resuelva, ¿sí? O en todo caso, es de la página 101.